Ya puede empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, has querido que estemos en comunión con todos los santos del cielo, que estemos en comunión con las benditas Ya puede ánimas del empezar. purgatorio, y que estemos también en comunión con las personas de buena voluntad que están en la tierra. Por eso invocamos a la bienaventurada Virgen María, a San José, en el día de hoy, de un modo especial también a Santo Cura de Ars, San Juan María Vianney, a todos los santos, para que realmente formemos ese ejército que ya está hecho y demos gloria al Padre Celestial. Por eso pedimos que el Espíritu Santo venga desde el corazón del Padre por medio de Jesús, con esta intercesión del Inmaculado Corazón de María y de todos los santos y santas del cielo. Mándanos tu Espíritu, Jesús, para que tome las riendas de esta conferencia, que sea de provecho para cada uno de nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo era niño, se hablaba de los novísimos. Algunos de ustedes, al escuchar esta palabra, saben muy bien de qué se trata. Habrá otros que dirán, ¿qué será eso de novísimos? Será la última noticia que hay. Y los novísimos son la muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio y al final también el juicio universal. Resulta que absolutamente todos los seres humanos vamos hacia la eternidad y absolutamente todos los seres humanos descubriremos solo al final de los tiempos el sentido de todo lo que Dios permitía en nuestra vida y en el mundo. Veremos el triunfo de los corazones de Jesús y de María. Pero hay algo que solo nosotros podemos hacerlo. Nadie puede ahora morir por nosotros en la muerte física. Jesús sí murió por todos nosotros en la cruz para salvarnos, pero pasar ese túnel oscuro de la muerte no nos puede acompañar nadie. Nadie de los que estén aquí en la tierra, solo con la oración. Pero lo tenemos que pasar solo. Y tenemos que presentarnos también en la presencia de Dios, que es nuestro Padre, pero también es juez de vivos y muertos. Sin embargo, hablarle hoy a alguien en este mundo de lo que es la muerte, el juicio, el purgatorio, el cielo, el infierno, no es fácil. Hablar es fácil, pero que quieran escucharlo no es fácil. Le parece que eso es mentira, que eso es invento, que no es el momento de hablar de eso. Y si alguien lo hace, será tal vez burlado, simplemente no escuchado o quizá hasta perseguido. Claro, pero siempre hay gente de buena voluntad como ustedes que están escuchando. Yo me formé en la congregación salesiana. En la congregación salesiana había un día al mes, se escogía o el último día del mes o el primer día del mes para hacer algo que se llamaba el ejercicio de la buena muerte. ¿En qué consistía? En ponernos a pensar como si tuviéramos que morir ese día y prepararnos para dar ese paso, ordenar absolutamente todo, nuestra propia vida, con una buena confesión. Si alguien debía algo, devolverlo. Si tenía algún rencor, perdonar. Dejar también pagadas las deudas. Si dejar el cuarto ordenado. Todo como si tuviéramos ya que pasar a la eternidad. Y luego orábamos, le pedíamos a San José, patrono de la buena muerte, que nos diera la gracia con su intercesión de vivir piadosamente y de morir santamente. Eso por muchos años en la congregación salesiana pues lo hice y fue realmente de algo muy hermoso
porque vivía uno permanentemente preparado para ir a la eternidad. Es interesante que nos preguntemos, ¿estoy preparado para ir a la eternidad? ¿Para dejar este mundo? ¿Para presentarme ante el juicio particular de Dios? ¿O no estoy preparado? Sabiendo que no conocemos cuándo vamos a morir, ni dónde, ni cómo. Y eso de que uno tiene tantos años y le falta mucho, solo Dios sabe. Muere gente hasta en el vientre materno de un año de nacido, de 10 años de nacido, de un accidente de 18 años, de qué sé yo, de tantas cosas. Y esto no lo digo para asustar a nadie, simplemente es la realidad de la vida. Y hay otro detalle que nosotros en general no aprendemos con la muerte de los seres queridos. O sea, pensamos que no nos toca a nosotros, que todavía no, que quién sabe, que tal vez. Sin embargo, es un hecho. La Iglesia, recordando que Jesús instituyó sacramentos, entre ellos el de la unción de los enfermos, que es para sanar aquí en la tierra y también para sanar en vista al viaje hacia la eternidad, pues ya nos quiso dar, entre otros sacramentos, el de la unción de los enfermos y luego la Eucaristía previamente, que se llama viático, e incluso tiene una oración cuando ya la persona está dejando este mundo, que es muy hermosa a mi modo de ver. Dice así, abro comillas, eso está tomado del rito de la unción de los enfermos cuando ya se recomienda al moribundo a Dios. Dice, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz, y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Hay un pedacito ahí que sigue y luego continúa. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Me parece una oración preciosa, pues normalmente el sacerdote le dice al alma, ¿verdad?, que vaya a la presencia del Señor y hace esa oración, repito, cuando alguien ya está realmente moribundo. Cuando uno parte para la eternidad, pues tiene un juicio que se llama el juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Así nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y también 10. O sea, esta vida es una oportunidad que Dios nos da de abrir el corazón a Dios, usando el libre albedrío, escoger su voluntad, seguir su palabra, cumplir sus mandamientos, tenerlo en el primer lugar de nuestra vida, amarlo sobre todas las cosas, o rechazarlo, apartarse de él, hacer ídolos, vivir una situación de pecado. Normalmente, como uno vive, así muere. Puede haber alguna excepción, es cierto, que sí las hay. Si hay gente que ora por la conversión de algún ser querido y esa oración no se pierde, y a veces se tardan años, como Santa Mónica, ¿verdad?, que oró tanto por su hijo, por su esposo y por su nuera, que se convirtieron, por cierto, las tres personas. Y a veces hay conversiones también de último momento, pero son la excepción. Normalmente
como uno vive, así muere. O sea, que una persona está permanentemente en gracia de Dios, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, en amistad con el Señor, teniendo a Dios, repito, en el primer lugar, pues normalmente cuando le llegue la muerte va a estar así. Pero si uno vive años en situación de pecado, lejos de Dios, no ora, no va a misa, vive en esa situación, lo más probable es cuando llegue la muerte, lo consiga de esa manera. Y no es que diga, luego me arrepiento y me confieso en el último momento. La conversión es gracia del cielo, pero también es apertura del propio corazón. Si has estado rechazando a Dios durante toda tu vida, no sé si en el último momento tendrás el tiempo. Porque hay también muchas muertes en el tiempo de hoy que son repentinas, son imprevistas. Y realmente pues no hay literalmente tiempo. Y acuérdese que el tiempo para poder realmente merecer, por un lado, y luego aceptar es mientras estamos aquí todavía vivos en la tierra. Cuando ya llega la muerte, eso dice el Nuevo Catecismo, ya se termina en la oportunidad de aceptar a Dios. Pues en verdad esto es lo que la Iglesia proclama. ¿Qué pasará ya? Pues habrá un misterio ahí, dará Dios una oportunidad última en ese momento que además nadie sabe los segundos exactos en que, aunque hay una muerte clínica que luego el médico ve, pero en ese momento en que el alma se va del cuerpo, por decirlo de una manera inteligible, no sabemos ahí realmente en ese momento qué es lo que está ocurriendo. A veces hay gente que dice que hay también una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el maligno, para que esa alma o el demonio quiere que se pierda, que se condene en el infierno por odio a Dios, y el Señor quiere que ciertamente se salve esa alma. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. O sea, habla del juicio universal, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Acordémonos de la parábola del Lázaro, el Epulón, y del pobre Lázaro y el rico, el Epulón, ¿verdad? Jesús nos pone esa parábola, como Lázaro, pobre, pero un pobre con paciencia, que no envidia al rico, pues va al seno de Abraham, que simboliza pues la salvación. Y el rico, no por ser rico, sino por ser egoísta y poner la riqueza en su lugar y no compadecerse del pobre, va al infierno y no puede salir de allá. Nos lo dice Jesús, Lucas 16, 22. También vemos, por ejemplo, la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, Lucas 23, 43. Y otros textos del Nuevo Testamento, Filipenses 1, 23, Hebreos 9, 27 y Mateo 16, que puede ser diferente para unos o para otros, de acuerdo a ese momento. Eso va a llegar a todos, sin excepción. Y si esta vida es preparación para la otra, tenemos que vivir esta vida en perspectiva de eternidad. Es importantísimo. No hay nada más importante. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? Y oigan, hermanos, es de fe, predicado por Jesucristo claramente en la Biblia. Después de la muerte hay un cielo por toda la eternidad de felicidad plena, viendo a Dios cara a cara, y hay un infierno de infelicidad total, definitiva y eterna por siempre, por siempre. Es un hecho. A Jesús le costamos mucho, le costamos hasta la última gota de sangre. No vino a hacer turismo, no vino a contarnos chistes, no vino a hacernos perder el tiempo, vino a salvarnos, a deshacer las obras del diablo, a salvarnos del pecado y de la muerte eterna, que es el infierno. Por eso el Señor no quiere que nadie se pierda. Si alguien se pierde, no es porque Dios lo mande al infierno, es porque Él escogió el infierno en esta vida. Rechazó a Dios, aceptó el pecado, no quiso amar, escogió el odio, escogió el egoísmo, escogió el camino
del infierno. Y por eso el Señor y ahora la Gospa en Medjugorje nos invitan permanentemente a la conversión. La Santísima Virgen María en Medjugorje muchas veces ha dicho: esta vida es efímera, esta vida es corta. La Biblia dice que es como un servicio militar, que es como una flor que por la mañana está bonita y en la tarde se seca, que es como el rastro que deja una lancha en el mar, desaparece pronto. Eso dice la Sagrada Escritura. Y Jesús dice de qué le serviría a uno, o de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su alma. ¿De qué le serviría? Bien, después de ese juicio, pues yo quiero hablar un poquito del cielo, ¿verdad? Tomando la enseñanza de la Iglesia en el Nuevo Catecismo, en el número 1023. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es. 1 Juan 3:2, cara a cara. 1 Corintios 13:12, Apocalipsis 22:4. Fíjese cómo definió la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el número 49, ¿verdad? Y también el Benedicto XII en una constitución llamada Benedictus Deus. ¿Cómo dijo esto? Miren, abro comillas. Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos deben de recibir el bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que particular, una vez que estén purificados después de la muerte, aún antes de la reanudación de sus cuerpos y del juicio final, de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo, nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación alguna o sin mediación de ninguna criatura. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad está en comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y los bienaventurados. Se llama el cielo, que es el fin último y la realización de la aspiración más profunda del ser humano, el estado supremo y definitivo de la vida. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él, aún más tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad y su propio nombre. Pues la vida es estar con Cristo, donde está Cristo. Allí está la vida, allí está el reino, dice San Ambrosio. Usted sabe que tenemos un puesto preparado en el cielo. Jesús dijo: me voy a prepararles un sitio. Y él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas estancias, muchas habitaciones. Si no se lo hubiera dicho, me voy a preparar el sitio. O sea que usted y yo tenemos un puesto en el cielo. Dios nos quiere en el cielo. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. El que va, repito, va libremente, escoge realmente el camino que no debe. Y quisiera hablar un poquito del purgatorio, que es realmente el tema del cual estamos tratando. ¿Existe el purgatorio? ¿Qué es el purgatorio? Bien, comienzo diciéndole que existe el purgatorio. Es dogma de fe. O sea que la persona que se llame católica, cristiano católico, tiene que creer que va a haber un juicio, puede haber para algunos un cielo, espero que sea para todos, para otros un infierno y para otros el purgatorio. Me temo de que muchos de nosotros pasaremos por el purgatorio antes de ir al cielo. El cielo, el infierno son eternos para siempre. El purgatorio es temporal. Ya el que va al purgatorio sabe que está salvo. Es una antesala de ir al cielo. Es una purificación antes de ir al cielo. Dice la carta a los hebreos: sin santidad
nadie verá al Señor. Y miren lo que dice la Iglesia sobre esto. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. O sea que el purgatorio es una purificación, pero es una purificación dolorosa. Los que están en el purgatorio ya no pueden merecer nada para sí mismos, solo sufrir. O sea que ellos no se pueden ayudar a sí mismos. Podemos ayudar a las almas benditas del purgatorio, los que estamos todavía en la tierra. ¿Cómo? Sobre todo ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa, penitencias, limosnas, rezando el Santo Rosario, las misas, famosas misas gregorianas, ¿verdad? Hablaremos luego un poquito también sobre ello. Podemos nosotros hacer eso, ganando las indulgencias. Entonces podemos ayudar a las almas benditas del purgatorio para que reciban consuelo, reciban alivio, reciban descanso eterno. Claro, el tiempo, cuando uno sale ya de aquí de la tierra, es distinto aquí. Entonces, claro, la Iglesia a veces ha hablado de que una alma del purgatorio puede estar años en el purgatorio. Es el equivalente a años. Dicen los entendidos que un poquito de tiempo, digamos, del tiempo nuestro en la tierra, en el purgatorio, es lo más doloroso que puede haber, aparte del infierno. O sea que no hay dolor aquí en la tierra semejante a tener que pasar por el purgatorio. Claro, el purgatorio no hay desesperación porque ya se sabe que uno va a entrar en el cielo, pero dicen que es tremendo. Entonces, esto nos lleva a purificarnos aquí abajo, ofrecer sacrificios, confesarnos con frecuencia, haciendo obras de caridad, ¿verdad? De penitencia, evidentemente a la frecuencia de los sacramentos, y nos vamos purificando. Si una persona tiene esa gracia de Dios, pero al mismo tiempo está purificada, pues esa alma va derechita al cielo. Dicen también los entendidos que en el cielo hay grados. De acuerdo al grado de santidad que uno tuvo aquí abajo, va a estar más cerca de Dios y va a disfrutar más. También en el purgatorio parece que hay grados, dicen los entendidos. De tal manera que hay almas de purgatorio, digamos, como más lejos, otras más cerca, unas más en la profundidad más grande de su estado gris de estar ahí, ¿verdad? Sin poder ver a Dios, y otras menos. Todo esto es una realidad, aunque siempre es también un misterio. Mire lo que dice San Gregorio Magno, abro comillas. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este mundo ni en el futuro. Dice San Mateo capítulo 12, versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero otras en el mundo futuro, dice San Gregorio Magno en un documento de él que se llamaba Diálogos, del número 4, versículo 41. Bueno, número 41. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Sagrada Escritura. Le voy a leer un texto bíblico, voy a tomar la Biblia en mis manos, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 40 y siguientes. Los hermanos separados no creen que el libro de los Macabeos sea un libro inspirado, no lo tienen, pero la Iglesia Católica sí. Dice así, proclamo la palabra de Dios desde el versículo 42, la mitad del versículo. El valeroso Judas, no tiene que ver nada con Judas Iscariote, esto era antes de Cristo viniera. Los hermanos Macabeos, uno se llamaba Judas,
Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado, a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, la mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que se duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. La iglesia ve en este texto, y hay otros textos, este es muy claro, repito, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos del 41 en adelante hasta el final. Bien, también la iglesia ve, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, una expresión que dice así, capítulo 1, versículo 7, enseguida tengo aquí, vamos a ver, dice, a fin de que la calidad, vamos a empezar con el 6, por lo cual rebosan de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo sean afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de su fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. También habla la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, que habla de que se salvan como por el fuego. De todas formas, acuérdense lo siguiente, nosotros los católicos creemos en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. La Escritura no que primero se escribió, no, primero fue oral, se transmitió, luego se escribió. Y también la interpretación de la Sagrada Escritura, todo el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de la vida de los santos, todo lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los tiempos, se llama la tradición de la Iglesia. No es una tradición con T minúscula, no, es revelación de Dios. O sea, la revelación que Dios ha hecho está en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Entonces, por tradición de la Iglesia, creemos en la existencia del purgatorio. Repito, para los que se conectan en este momento, es dogma de fe. Bien, dice, voy a leer San Juan Crisóstomo, abro comillas, llevémosle socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Últimamente, cuando hablamos de últimamente, hablamos de nuestros tiempos, pues a Dios le dio un carisma que no es la única vez, a María Sigma, ya se fue al cielo, en que Dios le permitía algunas almas del purgatorio que fueran donde ella y ella podía ver esas almas del purgatorio, dialogar con ellas y luego orar por ellas para que pudieran ir al cielo, sobre todo ofrecer misas. Esto es una realidad. Esto también lo vio el padre Pío de Pietrelcina, que también pues, viene siendo, si queremos, de nuestros tiempos, ¿verdad? Ha habido santos que han tenido encuentro con las almas benditas del purgatorio. Dicen los entendidos que cuando tienen un encuentro con un alma del purgatorio, pues claro, se sorprenden, evidentemente, pero que no es como cuando ven un espíritu del mal, un demonio. Cuando hay un espíritu del mal, un demonio, eso mete miedo, mete angustia, mete desesperación. Cuando es un alma del purgatorio, sorprende, pero no tiene esas características de la angustia, del miedo, de la desesperación, porque hay una permisión del Señor nuestro Dios. Lo más poderoso para que un alma del purgatorio salga de su estado es el sacrificio de la Santa Misa, porque tiene un valor infinito. De hecho, la Iglesia siempre ora en todas las misas
por los difuntos, las almas benditas del purgatorio. Lo ideal es que la persona que manda celebrar la misa esté en gracia de Dios, para que ella también se una, ¿verdad?, a ese sacrificio de la misa. Ya la misa, independientemente de que quien la manda a hacer esté en pecado mortal o en gracia, tiene un valor infinito por sí misma, porque, repito, es el sacrificio de Cristo de valor infinito, su pasión, muerte y resurrección. Pero si la persona está en gracia de Dios y comulga, pues evidentemente hay un plus, digamos, en ese ofrecimiento de la Santa Misa. Normalmente, cuando muere alguien, pues se hace, depende de las costumbres, una misa de cuerpo presente, o 3 misas, o un novenario de misas, que quizás se hace más esto en nuestros países, 9 misas. Y quizá luego, una vez al mes, una vez al año, por un cierto tiempo. Y por supuesto que hay personas o almas que están en el purgatorio que con eso ya van al cielo. Pero cuando hay situaciones difíciles de alguien que estaba lejos de Dios, alguien que se quitó la vida, alguien que era como ateo, que era agnóstico, alguien que llevó una vida empecatada, dicen los entendidos de esto, de que a veces hay que celebrar 90 misas. De pronto están 900 años, 300 años en el purgatorio sin nadie ora. Y como ya murieron los familiares más cercanos, ya ofrecieron esas misas por algún tiempo, también algún año. O sea, no se sabe, ¿verdad? Aparte, si tuviéramos el carisma de María Sigma, unas almas que están tanto tiempo en el purgatorio. Y se llama misa gregorianas porque hubo un papa de nombre Gregorio, que tuvo una especie de revelación, ¿no?, de una persona que había fallecido, estaba en el purgatorio, y ofreció 30 misas seguidas por el descanso eterno de esa alma. Y al celebrar la 30ª misa, tuvo la revelación de que esa alma se fue al cielo. Entonces él animó a la gente a hacer 30 misas seguidas. Esas 30 misas seguidas se llaman gregorianas porque fue el Papa Gregorio que las instituyó. Y evidentemente tienen un valor bastante fuerte para el descanso eterno de nuestros difuntos. Como muchos de nuestros problemas vienen también, aunque algunos no lo crean, de nuestro árbol genealógico, y puede haber que realmente alguno de nuestros ancestros lleve años y años en el purgatorio, y si nadie ora por él pasarán más años. Pero si alguien ofrece misas y está todavía en el purgatorio, si está en el infierno no le sirven ya las misas. Dios aplicará esa misa por otra alma o en beneficio por quien la ofrece. Cuando alguien se condena en el infierno ya no hay remedio. De todas formas hay un misterio de Dios ahí que como tiene presente el pasado y el futuro, ahí eso hay que dejárselo a la misericordia y de Dios nuestro Señor. Pero hay que ser devotos de las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio sí rezan por nosotros. O sea, ellos pueden rezar por nosotros y concedernos gracias de Dios, pero no pueden rezar por ellas, pero nosotros sí. De ahí que no dejemos de ofrecer misas por los difuntos, por aquellas personas que tenemos alguna obligación especial de rezar también, sobre todo cuando, repito, han muerto sin los sacramentos, han muerto en una situación que solo Dios sabe y de pronto necesitan nuestras plegarias. De ahí que la Iglesia nos invita a esto. Fíjense también un detallito que le dijo Jesús de la Misericordia a Santa María Faustina Kowalska, que si en algún momento alguien estaba agonizando y no había un sacerdote que le diera la unción de los enfermos, los últimos sacramentos, que se rezara la coronilla de la misericordia, que esa coronilla de la misericordia, hecha con fe veraz, salvaría, le daría la gracia de la conversión y de la salvación a ese moribundo. Digo esto porque a ustedes puede ser que en algún momento dado se consigan en esa circunstancia, o algún vecino que no llegó sacerdote, no había sacerdote, estaba haciendo retiro, qué sé yo, y está agonizando y no sabemos qué hacer, aparte de ponerse nervioso, no saben otra cosa que hacer. Recen la coronilla de la misericordia, recen también un rosario a la Santísima Virgen María. Ahora, purifiquémonos, vivamos lo más santamente posible, hagamos obras de caridad, las famosas obras de misericordia. Ofrezcamos también los sufrimientos de esta vida, el misterio de nuestra cruz. ¿Saben qué es hermoso? Que nuestra alma se va
que la esperen los ángeles, quizá algunos seres queridos que estarán en el cielo, y la Virgen María, que nos lleven directamente al cielo, a ser felices por toda la eternidad, y no tener que pasar todo ese tiempo y tiempo y tiempo en el purgatorio. Porque eso sí, toda obra buena hecha en gracia de Dios, recibirá un premio. Toda la obra mala tiene que ser purificada. Y aquellas obras que no están hechas en gracia de Dios, pues serán inútiles. Pienso yo, se lo voy a dejar siempre a la misericordia de Dios. Por eso, hagamos siempre el bien, nunca el mal. Y cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado, arrepintámonos inmediatamente y hagamos una buena confesión, porque la Gospa nos invita a confesarnos por lo menos una vez al mes. Y es más, yo no soy la Gospa, evidentemente, pues yo les invito a ustedes que se confiesen si pudieran una vez a la semana. Yo me confieso una vez a la semana. Además tengo que predicar retiros, tengo que enfrentarme al mal, tengo que evangelizar. Y pues anhelo estar en la gracia de Dios permanentemente, lo más posible, lo más perfectamente posible, para no dejar una rendija al maligno para que pueda realmente entrar en nosotros. Bien, pues no les hablo ya del infierno, ¿para qué? Ya, ¿para qué decimos? Después habrá un juicio final que se llama el juicio universal. Cuando Cristo venga el último día, colocará a su derecha a los corderos, a las ovejas, símbolo del bien, y a la izquierda a los cabritos, ¿verdad? A las cabras, símbolo del mal, como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el juicio universal. Y evidentemente ese juicio universal es donde vamos a entender definitivamente, queridos hermanos, lo que va a suceder. Miren, el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la salvación en el cual estamos todavía. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Miren qué bonito es esto, sí le voy a decir. Es del Nuevo Catecismo 1042 y quizá un poquito más. Al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud, después del juicio final. Los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque los cuerpos van a resucitar. O sea, antes de venir Jesucristo resucitarán los muertos. Primero los que murieron con él y resucitarán. Primero los que estén en la tierra, que no hayan muerto todavía y estén en gracia de Dios, no morirán. En un abrir y cerrar de ojos irán hacia Jesús, que vendrá desde las nubes del cielo. Luego resucitarán los que murieron con él y luego los que murieron no con él, sino en situación de pecado. En este universo nuevo, porque viene Cristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, hacer que todo tenga por cabeza a Cristo. En este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4 y también 21:27. Para el hombre, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación, y de que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que Dios se manifiesta de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. En cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad del destino del mundo material y del hombre. Dice Romanos 8:19, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Por eso la creación gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Así pues, el universo visible también está destinado a ser transformado, a fin de que el mundo mismo, restaurado a su primitivo estado,
ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en la glorificación en Jesucristo resucitado. Habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, seremos felices por toda la eternidad. Y allí entenderemos por qué Dios permitía las cosas. Diremos, Dios tenía razón, todo lo hizo bien. Qué hermoso es tener fe en el Señor, tengamos esperanza, vivamos santamente, oremos por nuestros hermanos difuntos y que un día estemos juntos en el cielo, para honra y gloria de Dios. Para eso viene la Gospa, porque no quiere que nadie se pierda en el infierno. Tampoco Dios quiere que todos nos salvemos. Cumplamos también los mensajes de la Gospa, esas 5 piedritas, y ciertamente nos veremos un día también en el cielo. Que Dios les bendiga ricamente. Quiero pedirles que oren por mí. Tengo ahora un trabajo muy arduo, es cierto, me tomé unos días de descanso, de vacaciones, la semana antepasada y la semana anterior, pero ahora estoy, todos los fines de semana tengo una predicación en un país, en otro país, una peregrinación en Europa, aquí en Tierra Santa, en Medjugorje. O sea, mi tiempo es bastante arduo y saben que la evangelización es enfrentarse no solo a la ignorancia, al error, también al mundo del mal, y evidentemente cuento de verdad con su oración, cuando comulguen, cuando recen el rosario. No dejen también de colaborar con el Florida Center for Peace, también con la oración y también con su apoyo monetario para que podamos seguir llevando estos mensajes. Y si es posible, háganlo virales para que mucha gente pueda también, porque de esto casi nadie habla hoy. Y es importante educar a nuestro pueblo. Los quiero mucho y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.